Bueno, buenas tardes chiquillos, ¿cómo están? Eso es. Hoy vamos a arrancar de una vez con la última lección del curso de las falsas doctrinas. Gracias a Dios ya terminamos este curso. Y hoy precisamente vamos a ver el tema número 17, que es, vamos a ver las doctrinas del catolicismo romano. Germánico. Digamos. El catolicismo romano, de una vez. El tema es muy extenso, presten bastante atención, por favor. Y en la pantalla yo les voy a ir pasando las diapositivas para que vayan observando. Si se quedan botados con apuntes o algo, recuerden que yo se los voy a pasar. Recuerden que queda para que lo vean, lo escuchen en YouTube. Y sin más nada que agregar, ¿qué dice ahí? Dice, bueno, vamos a ver algo antes de leer esto. Dice, en el mundo occidental, o sea, nosotros, ¿verdad? Del lado de nosotros hemos sido testigos de la poderosa influencia que ha ejercido la Iglesia Católica Romana a lo largo de toda la historia. Pero sin embargo, la mayoría de los, ojo con eso, porque la mayoría de los que dicen ser católicos desconocen, la gran mayoría desconoce cuál es el verdadero origen de la institución que rige, ojo con esto, la vida de más de 1.200 millones de personas en todo el mundo. El que va ahorita por encima, acuérdense que es el Islam, ¿verdad? Más de 2.000 y resto de millones de personas que practican el Islam. Detrás viene el catolicismo romano y no me acuerdo cuál es el tercer lugar, pero no. Los 100% de la India son hindúes. De la India. Hay casi 1.000. Bueno, eso sí, eso sí, buen punto eso. Entonces, ¿qué dice la pantalla? El verdadero origen, escuchen esto, el verdadero origen, vamos a ver un poco de historia antes de entrar a ver unas doctrinas, no todas, porque no podemos, no, por tiempo. El verdadero origen de la Iglesia Católico Romana es ojo con esto, es una explicación clara y objetiva, y pongan atención porque los van a evaluar Josué y Mónica, a ustedes, y van a venir, y lo que ustedes vayan a presentar van a ser evaluados por ellos. ¿Estamos? Pongan atención, no se distraigan. Entonces dije que la Iglesia, el origen de la Iglesia Católica Romana es una explicación clara y objetiva del proceso sincrético yo se los paso ahora. Sincrético, que mezcló, ojo, una serie de creencias religiosas y filosóficas, así como de prácticas esotéricas ancestrales, con sus ritos, dogmas, plegarias y tradiciones de origen mesopotámico y greco-egipcio, que adoptó la antigua religión romana hace más de 2.000 años. Aquí está la pantalla. En ese entorno se mezclan, ojo, la tradición, el desconocimiento, la apatía por investigar los procesos históricos, antropológicos y sociales que dieron lugar a la preeminencia de la Iglesia Católica Romana, politeísta y antropomorfa. Significa que, acuérdense que antropomorfo es que tiene apariencia humana, ¿verdad? O sea, no es Dios. Imagínense, ¿sí? Después de más de 2.000 años, sin que a nadie le importe, al menos en apariencia, la influencia de esta institución crece día a día. Y el individuo común, desde que nace hasta que muere, está sujeto a sus directrices dictadas desde Roma, con su dominante influencia, sin tan siquiera percatarse de ello. Quiero hacer un comentario nada más, porque esto lo van a escuchar personas que probablemente son católicos. Y yo quiero hacer un comentario. Yo no estoy atacando a la persona. Yo estoy atacando la doctrina. La doctrina que no es conforme a la Biblia. Yo no ataco a la persona, ¿verdad? Para que no me malinterpreten, ni los que escuchan ni ustedes, ¿verdad? Yo no estoy atacando a la persona. Yo no los estoy atacando, pero porque muchos se van a levantar y van a querer decir cosas que no es en contra de la persona, es en contra de la doctrina, de la doctrina que no es bíblica, de las doctrinas de ellos y de cosas. Y aquí yo estoy dando historia, esto no lo inventé yo,
Esto es parte de la historia. Entonces, la persona que esté escuchando esto, que tenga alguna creencia, que sea católico, porque la gente que dice que son católicos y los más envenenados, y con todo respeto lo digo, los más envenenados y los que más pelean son los que menos lo practican. Exacto. Y son los que menos lo conocen. Sí. Entonces, lo digo con respeto para que nadie se vaya a sentir ofendido. Entonces, entonces dije que después de más de 2000 años, sin que a nadie le importe, al menos en apariencia, la influencia de esta institución, o sea, la Iglesia Católica, el individuo común, desde que nace, y eso es verdad porque yo fui católico en algún momento, yo nunca conocí nada de esto, nada más a uno le dicen, haga tal cosa, yo veía que hacían, pero no entendía. Correcto, no lo practiqué. Desde que nace hasta que muere está sujeto a sus directrices dictadas desde Roma, con su dominante influencia, sin tan siquiera percatarse de eso. Entonces, ojo con esto en la pantalla. Hace más de 500 años, hace como 532, si más no me equivoco, 32 años, con la llegada de los españoles a América, se impuso a sangre y a espada y a fuego una nueva religión, un nuevo credo. Eso no es desconocido para nadie. Lo sorprendente es que al día de hoy, la mayoría de los que se autodenominan católicos desconocen el concepto de esta palabra, de la palabra católico, que en griego significa, ¿saben? ¿Lo hemos hablado? Universal. Universal, eso significa. Mucho menos saben el verdadero origen de los ritos, como me pasó a mí cuando yo estaba más chiquillo, de los dogmas y tradiciones de la religión, que dicen profesar y que impregna de prácticas rituales la vida social del mundo occidental, rigiendo desde los destinos de toda América Latina y gran parte de la humanidad. Eso todavía no, pero vamos. Los dioses estaban muy ligados al desempeño de las actividades cotidianas. ¿Qué, perdón? Los dioses estaban muy ligados al desempeño de las actividades cotidianas y su influencia, aquí, esto yo lo pasé, sí, perdón, aquí estamos. De las actividades cotidianas, y su influencia se hacía sentir desde el mismo día de su nacimiento. Pongan atención. Colocaban a esos dioses, los muñequitos, los colocaban en el piso para que los recibiera la diosa Terra. Vamos a ver los dioses. Terra. Luego, Letona se hacía cargo del niño recién nacido. Sí. Luego, Cunina lo cuidaba en la cuna. Rumina, esta era Cunina, los cuidaba en la cuna. Luego, Rumina era la deidad romana de la crianza de los niños de pecho, tiene otro nombre. Sí, tiene otro nombre, yo lo corregí porque no lo puedo decir aquí así, tan explícitamente. De los niños de pecho. Potina, los alimentos. Penencia los resguardaba del peligro. No, todavía falta, suave, relájense. Los dioses, ojo con esto, los dioses romanos eran tan abundantes, todo esto necesito enseñarlo para que podamos entender muchas de las cosas que practican ellos todavía. Los dioses de los romanos eran tan abundantes que resulta difícil enumerarlos todos, de verdad, son un montón. No se los puedo poner todos, pero sí hay unos que les puse. Entre los más importantes estaban, véanlo aquí, Ceres. Ceres era la diosa de la naturaleza y de la agricultura. Le seguía Diana, diosa virgen, emblema de la castidad, originalmente divinidad de la casa, protectora de la naturaleza y de la luna. Le continúa Liber. Liber, necesito que pongan atención con estos dioses para que vayan ahora y van a ver algo que va a pasar. Liber, el dios divino, así se le llama. Luego seguía Mercurio, dios del comercio, mensajero de las deidades y jefe de los viajeros, de los pastores y de los oradores. Le seguía Neptuno, que su contraparte es Poseidón en el griego, ¿verdad? Neptuno, dios del agua y de los mares. Le continuaba por, ¿cuál sigue ahí? Cupido. Casi. El dios incitador del amor. Luego, Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Le seguía Marte, el dios de la guerra. En el griego es Ares.
Este es Marte, o sea que me perdí. Pues, hicieron un plan entre Grecia y Ajá, Roma. aquí está. Marte es el dios de la guerra. Le continuaba Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. ¿No se llama Vishnu? No. Le continuaba, ¿cuál sigue ahí? Pales, la diosa de la tierra y del ganado doméstico. Seguía por Vesta, la diosa del fuego, la chimenea y la paz familiar, quien además fungía como protectora de Roma y de la humanidad. Sigue. Minerva, la diosa de la sabiduría, de las artes y patrona de los artesanos. Continuaba por Febris, la personificación de la fiebre. Luego, Aquilón, el dios de los vientos del norte. Seguida, ojo con esta, pongan atención a esta. Cibeles, magna mater, o sea, la máxima madre, la diosa de la madre tierra. Y por supuesto, el último, Júpiter, óptimo máximo, padre de dioses y de hombres, protector de la ciudad, del Estado romano y sostén de la autoridad de las leyes y del orden social, sin dejar de lado y para mencionarlo a los lares y penates, que son estos lares y penates, y tienen otro montón de divinidades que ellos tenían, a las cuales se les sumaron deidades de los pueblos que Roma conquistó posteriormente. Ellos tomaban los dioses y los disfrazaban o los cambiaban para ellos. Sí, ellos adoptaban por eso eran politeístas. Entonces, ¿Roma alguna vez conquistó Grecia? ¿Sí? Con razón, y tiene mismos dioses que Grecia. Ok, vean. Sigue esta. Destaca también Mitra. Pongan atención con la Magna Mater, sí. Whatever. Y también, ¿cuál fue el último? Júpiter, ¿verdad? También, y vean esta. Este es Mitra, antiguo dios solar de origen originario de Persia, que sumaron al sol invicto, o sea, sol invictus. Era representado por un sol con sus rayos dorados y festejado por los romanos el 25 de diciembre, justamente después del solsticio de invierno, cuando se celebraba el nacimiento del nuevo sol, el Natalis Invicti. Coincidía con el final de la Saturnalia. Aquí. Coincidía con el final de la Saturnalia en honor a Saturno, cuya fiesta se caracterizaba por hacer un intercambio de regalos. ¿A qué les parece eso? Demasiado. Ambos dieron origen a la institución de la fecha de la Navidad para hacer coincidir los festejos paganos con el nacimiento de Jesucristo bajo el imperio de Constantino el Grande. Hoy en día, Mitra, como se le llama al dios solar originario de Persia, presten atención a eso que está ahí, al dios solar originario de Persia en la Iglesia Católica Romana es la toca, es esto. Es la toca alta y apuntada, o sea, con punta, que llevan los obispos. Esa chuncha. Eso viene de Persia. Sí, eso era el sol que ellos tomaron, el dios sol que ellos tomaron, Mitra. O sea, de Irán. Todo eso, ellos agarraron y apuntaban. Y como se puede ver o apreciar, la creencia en la multitud de dioses y diosas, el politeísmo, se caracterizó a la religión romana, que identificaba a una deidad para cada fenómeno natural, cualidad moral o actividad humana. La antigua religión romana politeísta por excelencia, que predominó durante la mayor parte de la historia de Roma, toleró en un principio el cristianismo, que se había conformado en Judea, hoy es Israel. Reconocía a un Dios verdadero. ¿Quién? Israel, ¿verdad? Son monoteístas. Pero con el tiempo el poder imperial romano lo llevó a combatir despiadadamente. Ya nosotros conocemos más o menos de eso. Constantino I el Grande, en el 313 después de Cristo, firmó junto
con el emperador de Oriente, Licinio Valeriano, el llamado edicto ¿de qué? De Milán, ¿verdad? Oficializando la libertad de cultos, preparando el camino para que algunos años más tarde se declarara el cristianismo como la religión oficial. Sin embargo, esta cristianización consistió básicamente en cambiar las imágenes de los dioses romanos y de los emperadores divinizados por las de los pontífices máximos y supuestos personajes bíblicos. ¿Les suena parecido a eso? Algo. Pero conservando siempre a sus dioses, sus símbolos y sus tradiciones. De este modo, la religión que había imperado en Roma por más de 1000 años se hizo llamar cristiana, pero sin convertirse al cristianismo verdaderamente. Aquí radica la gran confusión que ha permanecido a lo largo de los siglos, como también, vamos a ver, ha subsistido el gran engaño. Es necesario, sacarlo, desentrañarlo, ¿verdad?, para poder comprender cómo y por qué la gran mayoría de los creyentes de buena fe, los católicos romanos de todo el mundo, han sido engañados, por decirlo de una forma, ¿verdad?, bonita, ¿verdad? Si acaso alguien se pregunta, algún católico, ¿en qué ha sido engañado y cuándo sucedió eso? Ya lo vamos a ver. Ese título de aquí. ¿Qué dice ahí el título? El gran engaño. La omisión del segundo mandamiento de la ley de Dios. La omisión del segundo mandamiento de la ley de Dios. Y la ley y la tradición politeísta de la antigua Roma es tan grande que todavía sobrevive y permanece en la tradición de la Iglesia Católica hoy todavía. Desde siempre se han negado los sumos pontífices a aceptar y a poner en práctica los 10 mandamientos de la ley de Dios que fueron dados ¿a quién? A Moisés en el monte Sinaí, y de estos transmitidos en el libro del Éxodo capítulo 20. Aquí lo tengo, pero ustedes lo pueden ir viendo para poder avanzar. Capítulo 20, ratificados también en el libro de Deuteronomio 5. Tanto el primero como el segundo han sido completamente ignorados. Vean el primero que dice, está en la pantalla, Éxodo 23, se los leo. ¿Qué dice? No tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Ese es Dios hablando. Luego Éxodo 20, 45, 20, 4 al 5, perdón, dice, Éxodo 20, de 4 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este segundo mandamiento de la ley de Dios ha sido ocultado, ha sido totalmente ocultado por la Iglesia Católica Romana por más de 2000 años, ya que la Iglesia no está dispuesta a dejar el politeísmo. Esta consiste en la adoración de un sinnúmero de imágenes y de santos canonizados, eso lo hemos visto siempre, además de una gran cantidad de vírgenes que, según dicen, representan a María en sus diferentes títulos, dicen ellos, ¿verdad? Pero también revuelve el 4º mandamiento de la ley de Dios, que dice: santificarás el día de reposo, cambiándolo por santificarás las fiestas, con el fin de adecuarlo a las necesidades de sus celebraciones patronales, que se realizan a la manera de los antiguos dioses romanos. Y por último, la Iglesia, en este punto, ahora no hemos terminado, la Iglesia Católica Romana se inventa uno nuevo del mandamiento. El 9º mandamiento dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El catecismo de ellos dice, el catecismo popular de la primera comunión de los apóstoles, eso lo pusieron ellos en la 2ª edición del 2013. Esto lo cometen para
que se completen los 10 mandamientos, con el fin de borrar nada más y nada menos que el segundo mandamiento de la ley de Dios. Todo esto a pesar de la prohibición expresa de la misma Biblia de qué pasa si uno quita o añade, ¿se acuerdan? Que está estipulada en Deuteronomio y en Apocalipsis. Deuteronomio 4.2 dice Deuteronomio 4.2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Apocalipsis 22 del 18 al 19 dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así, nada más y fresco, ¿verdad? Vea el título de ahí: las ofensas de Roma contra ¿quién? Cristo. Las ofensas de Roma contra Cristo. Y es de gran importancia, ojo, es de gran importancia considerar que si el monoteísmo, es decir, la creencia de un solo Dios verdadero, es el fundamento de la fe cristiana, cuando ésta se revuelve y se cambia, ¿qué pasa con todo el edificio teológico? Se derrumba, porque se están revolviendo muchas cosas y se derrumba todo el edificio cristiano teológico. Así sucede desde el momento en el que se oculta, escuchen esto, se oculta intencionalmente el segundo mandamiento de la ley de Dios, inventando uno nuevo para que se completen los 10. Como ocurre también cada vez que las otras fuentes formales de la Iglesia Católica Romana, es decir, entre paréntesis, la tradición, las declaraciones de los concilios ecuménicos y de los romanos pontífices, se contraponen a lo estipulado en las Sagradas Escrituras, es decir, la palabra, la cual es considerada la palabra de Dios. Al resultado de esta contrariedad o de esta contradictoria combinación doctrinal católica romana, no se le puede llamar de ninguna manera cristiana. No se puede. ¿Van hasta ahorita entendiendo? Porque eso es parte de la historia, ¿verdad? Mucha información, pero sí. Por eso, pero la idea es que vayan captando, no es tanto que lo apunten, porque lo van a tener, pero sí van entendiendo. Sí, ok. Es mucha información para todo momento, pero sí. Obviamente, no, es demasiada información. Lo que me interesa es pasar esto para ver unas doctrinas de ellos. Y... No, pero en general sí estamos entendiendo. Ok, perfecto. Una pregunta, que hoy es interesante. ¿Qué relación tiene la antigua religión romana con la cristiana? ¿Perdón? ¿Cuál relación o qué relación tiene la antigua religión romana con la cristiana? ¿Qué relación? Sí, ¿qué relación tiene? Supongo que lo único es que... Ninguna. No tiene nada. Así contundentemente, nada. Ok. ¿Velo aquí? Y si nosotros no nos remontamos en la historia, la religión romana se inició ¿dónde y cuándo? Siglo VIII, ¿correcto? Antes de Cristo, con la amalgama de los sabinos, los etruscos y los latinos en el centro de la península itálica. Todos ellos poseían culturas sofisticadas para el tiempo de ellos, ¿verdad? Pero con una clara vocación politeísta. Siempre estuvieron dispuestos en principio a adoptar nuevos dioses, y la religión cristiana, por otra parte, se originó a miles de kilómetros de Roma con el llamamiento ¿de quién? Aquí, con el llamamiento ¿de quién? ¿No sale ahí? No. Llamamiento. Espérate para ver si yo los... no está. Perdón, los estaba vacilando. Entonces, la religión cristiana, por otra parte, se originó otra vez a miles de kilómetros de Roma con el llamamiento de Abraham. ¿En la ciudad de qué? ¿Dónde era Abraham? De Ur, de los caldeos. En la religión, esta es un poco... En la región asirio-babilónica. Así, asirio-babilónica, muy cerca del Golfo Pérsico, 1000 años antes de la fundación de Roma.
Se inauguró así formalmente en la historia de la humanidad el concepto de un solo Dios verdadero. Los romanos estaban siempre dispuestos a aceptar ¿qué? Nuevos dioses, pero no a adoptar uno solo, que desechara e invalidara a todos los demás. Esto a riesgo, ojo con esto a riesgo de derribar todo el edificio teológico romano. Por esta razón, ojo con esto porque esto es interesante, por esta razón los emperadores reiteradamente, primero el monoteísmo judío y después el monoteísmo cristiano, que en esencia se trata del mismo. Los emperadores romanos, ellos se complacían muchísimo con la posibilidad de ser ¿qué? Ahí está, creo. No, está aquí. Se complacían con la posibilidad de ¿qué? De ser divinizados, tal como lo habían hecho con el mismo fundador de Roma, Rómulo. Y encontraron en la declaración de un solo, ojo con esto, al encontrar la declaración que solo hay un solo Dios, había una gran contrariedad para los propósitos de ellos. Además, hay que agregar que eran muy religiosos y piadosos, ¿verdad? Por lo que dedicaban gran parte de su tiempo a hacer la voluntad ¿de quién? De Roma. No está aquí, de sus dioses. Era tal la fama de los emperadores romanos y de los romanos y de los romanos en general, que el propio Agustín de Hipona distinguía básicamente tres defectos en el carácter de ellos. Uno era la crueldad, ¿qué más? Yo creo que está aquí. El materialismo y la inmoralidad. Algunos de los emperadores fueron tan dañinos para Roma como Nerón, Calígula, Otón, Domiciano, etc. y muchos más. No solo ellos, ¿verdad? Que inmediatamente después de su muerte les decretaron la damnatio memoriae. ¿Qué decía esto? Que significa condena de la memoria, porque eran tan chanchos de monte. O sea, los quitaron de la... ¿Sí? Dice, esto se trataba de un procedimiento legal. Se trataba de un procedimiento legal para borrar su nombre de los anales de la historia romana. No obstante, esta prescripción legal, algunos de sus vicios continuaron vigentes a través de los siglos en la administración romana papal. Si los poderosos emperadores romanos se habían constituido en los principales enemigos del cristianismo, preguntan, ¿cómo se convirtieron repentinamente en los aliados de la fe? Pues ahí mal estaba. Sí, en los aliados de la fe, defensores de la cristiandad y poseedores de las llaves del reino y herederos de San Pedro. La respuesta a esta pregunta nos obliga a revisar una vez más la historia romana, específicamente la del emperador Constantino I el Grande. Y era hijo de emperador, ¿verdad? Para convertirse en tal, tuvo que enfrentarse a esta historia. Yo creo que todos la hemos escuchado, que él se enfrentó y estaba enfrentándose, aquí dice, contra el ejército rival Magencio en el puente de Tacatá, y que él vio una señal en el cielo. ¿La han escuchado? No. Que, bueno, está aquí, se los voy a ir diciendo para que lo vayan viendo. Constantino dice que vio en el cielo una señal como de una cruz, y cuenta la historia que antes de la batalla en la que se tenía que definir el destino del Imperio Romano y del propio Constantino y el futuro de este emperador, dice que él vio una cruz y escuchó una voz que decía, porque es que cuesta decirlo, aquí está, creo, aquí está. Y no signo vinces. Él escuchó, vio el signo de la cruz y una voz que decía, con este signo vencerás. Y con esto Constantino entendió de que era Dios. Y se conformó, aquí está el signo, ¿lo pueden ver? Ahí atrás. Se conformó a partir de ese, ustedes lo van a ver mucho con los católicos. Sí. Y se conformó, vamos a ver, a partir de ese momento el símbolo o lábaro
denominado crismón o cristograma, que supuestamente era la cruz de Cristo, y ha permanecido como identidad de la Iglesia Católica Romana hasta nuestros días. Después de la victoria del puente de Milvio, Constantino se declaró cristiano. Y a pesar de lo controversial de esta historia, como dirían algunos de los antiguos romanos, decían esta frase: factia aulicta, verdad o ficción. Con el edicto de Milán expedido por Constantino en el año 313 se dio por terminada la persecución oficial contra el cristianismo, legalizándolo y permitiendo la libertad de cultos. Ok, eso ya lo vimos. Mantengámoslo ahí, todavía no. En teoría, esta señal que vio Constantino era la cruz de Cristo. Sin embargo, como resulta difícil creer que una X y una P supuestas, ¿verdad?, representan símbolos cristianos, ellos idearon o intentaron idear que se trataba de dos primeras letras de Cristo en el griego. Yo creo que está aquí para ver. Hacer una P y una ¿qué? No pega hecho eso. Sí. Ok, mantengámoslo ahí. Entonces, en griego, la X, G, y la P, RHO, y así es como decir giro, un giro. Así lo han sugerido, ojo, durante siglos los exégetas de la Iglesia Católica Romana. Por lo que consideramos que resulta más digna la teoría, escuchen esto, para que si ustedes lo buscan, no, yo creo que no lo puse, qué interesante, vamos a ver. Bueno, entonces suena mejor, o es mejor creer la teoría de estos dos personajes, dos autores, Timothy Frick y Peter Gandhi. Ellos propusieron que Jesús no existió literalmente como un individuo históricamente identificable, sino que fue una reinterpretación sincrética del hombre Dios, pagano, fundamental de los gnósticos, que eran la secta original del cristianismo. Ajá. Entonces, sin embargo, pero porque si no me pierdo. Ok, sin embargo, espere porque no, es que yo creo que me adelanté aquí. O sea, yo pensé que los mormones estaban locos, pero son peor. vea todo lo que tuvieron que pasar para que llegara Constantino y a ver la visión esa de no sé qué. Sin embargo, nuestra hipótesis consiste en que la X es un símbolo pagano que pudiera relacionarse con el dios romano Júpiter. La P supuestamente conformaría el componente cristiano que significa Petrus, por Pedro el apóstol. A este atribuían las llaves del reino de los cielos y consecuentemente representaría el poder de Dios de los cristianos. Eso ya lo vimos en algún momento y lo vamos a ver después otra vez. Con la adopción, aquí está, ya no va así. Con la adopción de este símbolo, Constantino se convirtió en el gran iniciador del sincretismo o amalgama de las antiguas creencias romanas politeístas, con algunos elementos simbólicos supuestamente ¿qué? Cristianos. Esto dio lugar a la vastísima iconografía católico-romana. ¿No está? Católico-romana. Con esta combinación de los conceptos paganos y cristianos, se creó lo que el mismo Constantino llamaría la más santa de las religiones. Además de otorgarle importantes donaciones inmobiliarias, la favoreció. Gracias. La favoreció con exenciones de impuestos, de tal manera que la nueva religión cobró preeminencia respecto a los demás cultos. Es importante mencionar que, ¿qué dice ahí? Que católica romana define perfectamente tanto su naturaleza como su origen.
es católica por hallarse en todo el mundo, es decir, universal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dominado por los romanos. Y es romana por cuanto había surgido de la amalgama de las creencias de la diversidad de dioses con los ritos y tradiciones que se practicaron ¿en dónde? En Roma, correcto. La adopción de los elementos de un culto para adaptarlos a otro, algo muy común en las costumbres religiosas de los antiguos romanos. Oigan, se dice que en atención a la gran devoción de Constantino por Mitra, ¿se acuerdan que era Mitra? Ajá, pero también era... Que por cierto, uno de los dioses más venerados que es uno de los dioses venerados por los soldados romanos, dispuso que a los sacerdotes cristianizados se les llamara, ¿está aquí? Aquí está. Se les llamara, abajo, padres, como a los del dios solar. El Sabbat del día de reposo judío se cambió por el domingo en honor a Mitra. Ok, alguien dijo, sí, es que antes, es que hay que guardar el sábado porque fue la Iglesia Católica que cambió el sábado por el domingo. No, la Iglesia Católica oficializó el domingo, pero ya los primeros cristianos antes de la Iglesia Católica celebraban el culto, por así decirlo, el domingo, porque Cristo resucitó el primer día de la semana, domingo, y ellos en celebración se congregaban los domingos. Entonces no es un tema de la Iglesia Católica, ellos la oficializaron, o sea, eso sí. Ellos lo copiaron. Correcto. Ellos lo que hicieron fue oficializar y dar el decreto de que el domingo se celebra el día de culto, pues. Pero no es que la Iglesia Católica se inventó el día. Postdata, los primeros cristianos después de Cristo, ellos empezaron, y hay registros históricos. Los apóstoles. Correcto, hay registros históricos que ya datan o dicen que los cultos, los primeros cristianos los empezaron a hacer el domingo por conmemoración de la resurrección de Cristo. Entonces no es un tema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo oficializó, eso sí. Pero hay gente que dice que quiere decir que hay que guardar el sábado porque fue la Iglesia Católica la que lo mandó. No, la Iglesia Católica no lo mandó, lo oficializó. Entonces, seguimos. El Sabbat, día de reposo judío, se cambió por el domingo en honor a Mitra. Se emitió el tonsurado o rapado de la cabeza junto con la elegante toca persa, el gorro que usaban los sacerdotes paganos. Se puede deducir sin hacer mucho esfuerzo que la custodia del llamado Santísimo de la Iglesia Católica Romana no es más que una réplica del Dios Sol, el Sol invicto de los romanos. Así, saturando los templos con imágenes de siguieron adorándolo. En la figura de la custodia encontraron consuelo ante la creciente difusión y preeminencia de la nueva religión católica romana. ¿Qué hizo Constantino? No quitó los dioses, sino que los empezó a disfrazar de los apóstoles y de santos. Eso fue lo que hicieron. Okay. No los quitaron. Pero no permanecen. Ajá. Vean la pantalla. Constantino edificó la primera basílica de San Pedro en un lugar que había sido la necrópolis. Una necrópolis es donde hay gente muerta enterrada. Por eso se llama necrópolis. En tiempos de los etruscos, custodiada por la diosa llamada ¿qué? Vatica. Ajá, Vatica, ¿le suena algo ahí? ¿De dónde se deriva la palabra qué? Vaticano. De ahí se deriva la palabra Vaticano, de esa diosa Vatica. Lo que todavía no queda claro es por qué razón los acérrimos enemigos del cristianismo decidieron instaurar la religión cristiana como oficial. Esto pudo haberse debido a que, cansados del fracaso de tratar de erradicarla, pretendieron favorecerse de su popularidad utilizándola como un instrumento de unificación para el baticismo imperio romano. Algunos historiadores atribuyen a Helena, madre de Constantino, el haber promovido la tolerancia para el cristianismo. Otro aquí. Constantino, como gran adorador del Sol Invictus, de Mitra y posteriormente de Apolo, requería de una nueva deidad
tutelar que le asegurara el triunfo, y esta resultó ser el Dios de los cristianos. Con esta entabló una alianza que desde su particular punto de vista no le exigía ¿qué? No le exigía ser cristiano. Esto encaja perfectamente con los hechos subsecuentes, ya que con el éxito de ese lazo se conformó una nueva religión distinta a la cristiana. Voy un momento. 13 años después de su supuesta conversión al cristianismo, en el año 325, Constantino convocó el primer concilio de Nicea. Eso fue en Turquía, en lo que es hoy Turquía, del 20 de mayo al 19 de junio. Este estaba presidido por el propio emperador como pontífice máximo, y de él habría de surgir la expresión más antigua del catolicismo romano, el credo, también conocido como símbolo niceno o símbolo de los apóstoles. Todo parecía tener sentido cristiano en esa confesión de fe confeccionada por eruditos de las Sagradas Escrituras, como Anastasio de Alejandría, Eustacio de Antioquía y Jerónimo de Estridón. Ya escuchamos, ¿verdad? Jerónimo de Estridón. Okay. Vea lo que dice ahí. Por salvaguardar los intereses imperiales, se le agregó el párrafo cuarto que dice: creemos en una sola Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Y reconocemos un solo bautismo para el perdón de ¿qué? Los pecados. Oh, ya ahí vamos fregados. Deja perfectamente claro de quién era el monopolio del poder eclesiástico y la exclusividad o la exclusiva potestad de perdonar los pecados, al tiempo que se promulgaba el primer texto de derecho canónico. Sin embargo, 67 años después, en el 380, el emperador Teodosio el Grande ordenó a todos los pueblos de que de él dependían que se sometieran a la religión de San Pedro. Convirtió a este por decreto imperial en el, no sé esta palabra, legatario absoluto de la religión cristiana, al declararse como la oficial. Mediante el edicto de Tesalónica quedó listo el monopolio del poder espiritual para servir a los intereses del emperador, y al mismo tiempo que se inauguraba la intolerancia con las demás religiones. ¿Para qué el año que dice ahí? Para el año 391, el emperador, ¿quién? Teodosio, prohibió los templos paganos, transformándolos en católicos romanos, pero sin dejar, solo los vistieron diferentes. Esta supuesta cristianización no asimiló de ninguna manera el conocimiento de las Sagradas Escrituras, ya que la religión católica romana nunca ha basado sus dogmas en lo asentado en el Antiguo y Nuevo Testamento, sino en ritos y creencias provenientes tanto de la romana como de las otras asimiladas de la antigüedad. De este modo, los emperadores romanos decían profesar la religión cristiana, pero sin conocer ni mucho menos obedecer los preceptos observados en la Biblia. Prueba de todo esto, que el mismísimo emperador Teodosio fue deificado al tiempo que conservaban sus tradiciones ancestrales, que consistían en adorar y venerar a la representación del sol invicto como a la diversidad de imágenes de talla, o sea, imágenes, tal como lo hace la Iglesia Católica Romana. ¿De cuándo? De hoy día. A pesar del edicto de Tesalónica, no todos los ciudadanos, ojo con esto, no todos los ciudadanos romanos quedaron convencidos de dejar sus prácticas religiosas y paganas. La oposición a la cristianización fue tan grande que siguieron adorando a sus dioses. Como se les permitió integrar muchas de sus prácticas y ritos, la solución, ¿cuál fue? Consistió en continuar ejerciendo la religión pagana, pero revestida de apariencia cristiana, para cumplir satisfactoriamente con los designios de la oficial.
Voy porque no sé si qué raro, no sé si esto se me está adelantando o qué rarísimo. No, porque yo tenía algo aquí, bueno. Hay un hombre, se llama R.H. Barrow. Él dice: las familias, qué raro, yo tenía esto aquí, me parece extraño. Sí, mira, fue como... No, qué raro, no lo tengo. Ok, ahí porque no sé, algo me faltó aquí. Dice este señor, dice: las familias romanas insistían en el mantenimiento de los dioses de la república, y el sentimiento popular y la costumbre no se resignaban a abandonar las supersticiones tradicionales. La sociedad en general, con exclusión de los cristianos sinceros, y no hay que olvidar que había muchos cristianos de nombre, mantenía vivos los antiguos cultos romanos por una razón poderosa: la continuidad del Estado romano parecía depender de la continuidad de los dioses romanos y de su culto. Ah, no, ok, ahora sí, ya me ordené, aquí va. En ese contexto, el dios Apolo, recuerden que ellos se cristianizaron, ¿verdad? Supuestamente. Y en ese contexto, el dios Apolo se cambió por ¿quién? Apolinar. Marte se cambió por ¿quién? San Martín. Ojo un momento. San Martín, ese de Porres, es el que nosotros le llamamos de Porres. Okay. San Martín de Porres. Ajá. Marte pasó a ser San Martín. Este es uno. Porque hay uno que es de Porres o Porres, y el otro es que es San Martín Caballero. Este es el aquí, bueno, porque me queda más fácil verlo aquí. Este último, el de Tours, de Francia, ¿por qué le pusieron? Este se llama San Martín el Caballero, porque dice que él cortó su capa con la espada para compartirla con un mendigo. Son dos. Se le designó patrón de los comerciantes de telas. A Saturno, está aquí creo. No, está aquí. Ojo, a Saturno, dios de la agricultura, se le sustituyó por ¿quién? Saturnino. También hay una santa Saturnina. A Fortuna se le cambió por la Santa Fortuna. Fortunata, sí, gracias, perdón. El lugar de... Está aquí el lugar de Júpiter, ¿verdad? Sí. Júpiter. Ajá, el lugar de Júpiter lo ocupó ¿quién? San Pedro. ¿Quién? El lugar de Júpiter lo ocupó fuerte. San Pedro. San Pedro. La que sigue. Los atributos de la buena diosa Bonadea se trasladaron ¿a quién? María. Ajá. Los atributos, entre comillas, de la Bonadea se le trasladaron a María la Virgen, junto con todas las cualidades y potestades de las diosas que Venus, Diana, Minerva, las Cibeles Magna Mater. ¿Por qué cree que le dije que pusieran atención a la Cibeles Magna Mater? O sea que ella era la máxima madre. Y la trasladaron a María. Por eso están Y otras deidades. Esto dice un hombre que se llama Alfonso Reyes en un ensayo de él dice: el viejo dios local al panteón con un nuevo disfraz y nuevo nombre. Hasta las ninfas tuvieron su representante con Santa Ninfa. ¿Ven? Ahora bien, desde aquí está. Vamos con esta. ¿Entienden por qué había que prestarle atención a ciertas cositas? Ahora, desde mucho antes de que se decretara la libertad de los cultos en el año 313, el cristianismo planteaba conflictos con el estilo de vida y la conformación sociocultural romana. La Biblia prohibía y condenaba, entre otras conductas, y todavía condena, el homosexualismo, el cual practicaban ¿quién? Los romanos. Por esta razón los emperadores, hasta Constantino, habían decidido que el cristianismo simple y sencillamente debía ¿qué? Desaparecer. Sí, porque chocaba con... Correcto, porque el cristianismo se decía que estaba mal. Sí, y la cultura romana le chocaba también. Le chocaba porque ellos necesitaban seguir practicando sus cosas. Sí, ellos tenían sexo entre hombres, pero para procrear con mujeres nada más. Correcto, igual que los griegos. Sí, exacto. Ojo, Levítico 18:22 dice:
No te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Abominación. Abominación. El homosexualismo y la pederastia habían cobrado gran importancia en las prácticas sexuales durante la época imperial. A Cayo Julio César, quien tras ser asesinado fue colocado por decreto en el número ¿de qué? De los dioses. Se le reprochaba haberse prostituido en su juventud al rey Nicómedes de Bitinia, además de poseer fama de enamorado de ambos sexos. Era campeón consumado en el adulterio. El famoso general Marco Antonio, segundo marido de Cleopatra, se jactaba de tener relaciones sexuales con hombres y mujeres por igual. El emperador Tiberio, a pesar de su aparente sencillez y fragilidad, solía utilizar niños para satisfacer sus apetitos sexuales. Nerón hizo castrar a un joven para casarse con él, entre muchas otras cosas. Ya vamos entrando a esto, ahora sí. Ya vamos entrando ahora sí al tema de doctrinas de los católicos. Hasta aquí esto es parte de la historia de la Iglesia Católica y de muchas de las cosas que todavía el de hoy se practican. Me falta, esto es un chorro de cosas que no las puedo poner porque es demasiado. Ya me entiende que toda la Iglesia Católica, bueno, en su gran mayoría, por la historia, son pederastas. Correcto. Ahora, vamos a entrar vamos a ver quién es la autoridad final. Esto es parte de la historia. Vamos, y antes de ver un poco de lo que son sus doctrinas, que dice el catecismo católico, vamos a ver quién es la autoridad final. Entonces, dice el título, ¿quién es la autoridad final? Y aquí, y antes de iniciar este estudio de las doctrinas, espero que me dé tiempo mientras Josué y ellos no vengan, tenemos chance de poder abarcar bastante. Antes de iniciar este estudio de estas doctrinas católicas romanas, debemos determinar quién será la autoridad final. Dice en la pantalla, aquí encontramos la primera discrepancia. La Biblia afirma que ella es la única autoridad final. ¿Se acuerdan? Que la Biblia es nuestra autoridad total, ¿verdad? La autoridad final, mientras que el catolicismo enseña que hay tres autoridades. Suave. Vamos a ver, el catolicismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica dice esto, pero antes vean qué es el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito con frecuencia en forma de preguntas y respuestas. Okay. Correcto. Ese es el otro libro. Ok, no. Vamos aquí, ahora sí vamos a entrar al catecismo. Esto es lo primero. El catecismo, yo les voy a pasar a ustedes el PDF para que vean todo lo que es el catecismo de ellos, para que lo puedan ver, todo lo que dicen. Porque esto no lo conocen, yo creo que la gran mayoría de católicos ni lo conocen. El primero, dice que el catolicismo y la Iglesia Católica declara, y vea que se los estoy dando, al final incluso, la página no le pongan mucha atención, sino más que todo a esto, porque puede ser que el PDF no caiga en la misma página, pero sí está en esta numeración, ¿verdad? Dice la primera, ojo con esto, pongan mucha atención, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, ahí están los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿La qué? La tradición, la escritura y el magisterio. Dicen ellos, esos son los tres. Eso no es cierto. Vamos a ver. De acuerdo a estas palabras, la tradición de la Iglesia enseña enseñanzas transmitidas a través de las edades, que el magisterio, cuya tarea es dar una interpretación auténtica de la palabra de Dios, son iguales en importancia. Según la doctrina católica, la tradición de la Iglesia y el magisterio son palabra de Dios, tal como las Escrituras. Están diciendo que ellos, la tradición de ellos y el magisterio de ellos, la interpretación que ellos dan, es tan importante y tienen el mismo nivel que la Escritura.
Ya están fregados otra vez. Vea lo que dice aquí. La Sagrada Escritura, esto es el catecismo de ellos. Vean, cuando ustedes vean esto así y esto es de ellos, es para que aparezca que cuando yo, del catecismo, cuando yo pongo lo que dice la Biblia, viene comilla y en cursiva. En cursiva, sí. Entonces, vea lo que dice el catecismo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Ahí va bien. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores. Ahí se perdió ya. Hace ratos. Título: ¿está de acuerdo la Biblia con estas enseñanzas? ¿Ustedes qué creen? No creo. Si la Biblia, la tradición y las enseñanzas de la Iglesia Católica fuesen en realidad la palabra de Dios, la Biblia estaría de acuerdo con estas enseñanzas de ellos. Desafortunadamente para el catolicismo no lo está, no porque Lucas lo diga, es porque la Biblia lo dice. De hecho, indica la Biblia lo contrario. Y en la Biblia Dios declara, Dios declara su palabra escrita siempre fue y siempre será perfecta. Salmo 119, 160. No está aquí, porfa. Se los voy a leer, lo pueden apuntar. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 12, versículos 6 y 7. Se los leo. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Y la Biblia declara de forma enérgica que ella es la única autoridad final. Juan 17, 17. Se los leo, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es, todos juntos, es verdad. Correcto. Miren esto, chiquillos, ¿quieren ver las doctrinas de ellos? Veanlas aquí. Yo les voy a decir cuáles vamos a ver, y vamos a tratar de tocarlas antes de que vengan Josué y Mónica. Vamos a ver, la Iglesia perdona los pecados, el Papa Vicario de Cristo, el Papa infalible, el bautismo de niños, espero poder verlas todas, la doctrina de la transubstanciación, la Eucaristía, ayuda a los muertos, María Salvadora, María fue salva desde su nacimiento, María Virgen Perpetua, María Intercesora, la misa y el purgatorio, y las indulgencias y el celibato. Sí, vamos a ver esos porque en realidad son como 37. Entonces, pero veanlos aquí para que vayan vean la lista. No es jugando, vean la lista. ¿La están viendo? Vean las doctrinas. Vamos a ver esta, la tercera. ¿La están viendo ahí? La 3, la 6 y la 7. La 3, la 6, el Papa Vicario de Cristo. Ajá. El Papa infalible. Ajá. Estas. Vamos con el otro. De ahí vamos a ver la 10, la 12, la 14. 10, 12, 14. La Transubstanciación. ¿Lo están viendo? Pasamos. De aquí vamos a ver, vamos a ver la 15, 16 y 17 y 19. ¿Lo vieron? De aquí vamos a ver la 22 y 23. ¿Lo tienen? Aquí vamos a ver la 29. Y si podemos, el 36, el celibato. Ok, empezamos con las primeras. Voy a tratar, yo aquí, como les dije en una lección, la Biblia está llena de fundamentos y
versículos que refutan todo esto. Yo solo puedo darles unos pocos porque no puedo abarcar tanto. Pero vean aquí, la primera doctrina de ellos, que dice que la iglesia perdona los pecados. El catolicismo enseña que tiene el poder y la autoridad para perdonar ¿qué? Los pecados del ser humano. Eso dicen ellos. Tomemos en cuenta que cuando el catecismo menciona a la iglesia, es la iglesia católica, ¿verdad? Ellos, correcto. La institución. Correcto. ¿Qué dice ahí? Consideremos algunas citas del catecismo. ¿Qué dice? Leanlo fuerte. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda... ¿La iglesia cuál? La iglesia católica. Por voluntad de Cristo, la iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados. Eso dice. Está loco, ¿no? El otro, perdón, me pasé. Dice, por medio del obispo y de sus presbíteros, la iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de pecados. Caray. Qué fino, ¿verdad? Voy avanzando para no quedarme, ¿verdad? Título, ¿qué dice ahí? ¿Tiene la iglesia católica el poder para perdonar pecados? En la vida. ¿Qué dice? Siga leyendo. ¿Qué dice Marcos 2.7? Dígalo fuerte para que se oiga. Dice el libro o el evangelio y el título y el versículo. Marcos 2.7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso fue cuando confrontaron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué más dice? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bueno. Y de acuerdo a la Biblia, Dios desea que sus hijos vayan directamente a Él para recibir el perdón de sus pecados, no a la iglesia. Y no a la iglesia ni católica ni a la iglesia evangélica. ¿Verdad? Hebreos 4:16 dice, se los leo: acerquémonos pues desconfiadamente. No, dice confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda doctrina de los católicos. ¿Qué dice? El Papa vicario, que es Vicario. Vicario de Cristo. Correcto. Esto para mí es gravísimo. El Papa, para los católicos, antes de que lo veamos, ellos dicen, el Papa toma la posición de Cristo como sustituto para hacer, como decir, el sacrificio, que él es como, el Papa es el sacrificio para la humanidad. Por eso ahí dice, el Papa, dicen ellos, hago la pregunta, ¿es el Papa vicario, es decir, entre paréntesis, sustituto de Cristo en la tierra con poder universal en toda la iglesia? No. Y si usted cree en el catecismo, entonces sí. Dice ¿qué dice el catecismo? ¿Qué dice? El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia... Suave, ojo. El pontífice romano, en efecto, tiene... En la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Eso dicen. El otro. El romano pontífice, como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Eso dicen ellos. Eso lo dice y eso El catecismo. lo dice el catecismo. Del catecismo. O sea, ellos mismos, tiene tanta información ahorita, ellos mismos se autochuncherequearon, por decirlo así. Correcto. Eso. Sí. Si yo los corto yo mismo. O sea, ellos mismos desde la iglesia, la institución, es prácticamente el reino de los cielos. Por eso. Yo mismo se autohackearon. Sí. Ellos mismos, entonces. Pero estos son lo que tienen que conocer para que sepan que es lo que ellos creen sin saberlo. Esto los católicos practicantes sí lo conocen. Sí, los sacerdotes sí lo conocen. Obvio, eso se lo mastican a diario. Pero los católicos, y como lo dije ahora, y yo lo dije con todo respeto, la gran mayoría de católicos aquí en Costa Rica que se hacen llamar católicos no conocen nada de esto. Se les pregunta qué es el catecismo y no saben. Entonces, todo esto, tienen que decirlo, esto es lo que dicen ellos de que Papa es el sustituto de Cristo aquí en la iglesia, en la tierra. El vicario, sí. Entonces, ¿qué dice?
No, eso está grave. ¿Qué dice? Aquí, léalo fuerte, por favor. Es más, ya que vino Josué. Una vez, Mientras que la Iglesia Católica eleva al Papa a la posición de pastor y maestro supremo de todos los fieles, la palabra de Dios nos revela que otra persona ocupa ya esa posición. Continúe. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es ese? el Espíritu El Santo. Espíritu Santo, correcto, es Dios. Wow. Siguiente. Mónica. Sí, Mónica, fuerte porque se está grabando. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. A Ok. toda la verdad. perdón. Ahí, recordemos, la Biblia está abarrotada de fundamentos para poder desbaratar todo lo que ellos enseñan en sus catecismos y en sus creencias y en sus doctrinas. Yo solo les estoy dando unas cuantas. Y supongo que los sacerdotes lo saben. Que ni Por- un cristiano suave, bueno, suave. ¿Qué dijimos ahorita que veníamos viendo todo desde el principio? Que ellos de forma, ¿cómo fue que lo dije la palabra? De forma premeditada, ellos lo ignoran, no lo enseñan. Al propio, ellos no lo quieren enseñar. Ellos rechazan y quitan el segundo mandamiento, lo quitan y lo cambian por otro para que se cumplan los 10. Vean, vamos con la otra doctrina de ellos. ¿Cuál dice ahí? El Papa infalible. El Papa. Son 37 doctrinas, pero vamos a ver solamente unas cuantas porque no podemos verlas todas. ¿Qué dice? ¿Otra vez? El Papa saben que es infalible, ¿verdad? Lo habíamos visto con la iglesia. La Biblia es infalible, no tiene errores, no se equivoca. Pero ellos dicen que el Papa es ¿qué? Infalible. ¿Qué dicen? Fuerte. Mónica. De acuerdo a la doctrina católica, el Papa es infalible en materia de doctrina, fe y moral. ¿Qué dice el catecismo de ellos? ¿Qué dice el catecismo? Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, hizo conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se fue indefectiblemente entre los pasos a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Ahí. Se une indefectiblemente a la fe. Estamos todavía con la infalibilidad supuestamente del Papa. ¿Qué dice el título otro? Dice, el catecismo Fuerte. afirma la misma creencia de la siguiente manera. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad. ¿Goza de qué? De esta infabilidad. ¿Eso? Ajá. ¿Infabilidad? En virtud de su ministerio. Oh. Ajá. ¿Cómo qué? Como cuando pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Esta infabilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Ojo, esto no lo digo yo, esto es del catecismo de ellos. Yo se los voy a pasar para que ustedes lo vean. Ustedes lo pueden leer y releer todo lo que ustedes quieran. Y ahí están. Todo está enumerado para que ustedes nada más lleguen y le den y vean que ahí está. Es el catecismo de ellos. Yo no lo escribí. Para que nadie diga, eso lo está inventando Luker porque la tienen contra los católicos. No. Eso está y eso está en la historia, no es mío. Seguimos todavía con esa. ¿Qué dice ahí? Fuerte, otra persona. Desafortunadamente, esta doctrina es solo otra tradición de hombres que contradicen las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La Biblia declara que todos somos pecadores, nadie es perfecto o infalible. Otro ahí con Romanos 3:23. ¿Qué dice la Biblia? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ok, entonces notemos que la Biblia no dice que ni a un uno, excepto el Papa. ¿Verdad que no? Dice que no hay ni uno. Todos somos falibles. Y choca con Y Jesucristo es la única persona que infalible, que ha vivido jamás. Solo Él. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21?
Segunda de Corintios 5:21. Al que no De Jesucristo, conoció- ¿verdad? Ajá, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, por nosotros. Sí, Hasta aquí, vamos. ¿Cuántas doctrinas de ellos llevamos? 3, ¿verdad? Ya, sí, Creo. pero todavía estamos con lo del Papa, ¿verdad? Sí, ya, aquí terminamos con la supuesta, y aquí sí me atrevo a decirlo, la supuesta infalibilidad de él, que es más falible que todos. Vamos con el bautismo de niños. Esta es otra. ¿Qué dice ahí? Dice, bautismo de niños. Fuerte. El bautismo de niños es una de las doctrinas más críticas de la Iglesia Católica. Yo se los leo porque creo que está muy pequeñito. Lo que dice, vea lo que dice el catecismo de ellos. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. Si ustedes se acuerdan, voy a hacer un paréntesis, ¿se acuerdan cuando alguien me preguntó qué pasa con los niños que mueren, que no tienen todavía conciencia? ¿Qué pasa con ellos? Alguien me hizo esa pregunta. ¿Son salvos o se van al infierno? Los niños no son salvos, se dan por inocentes. Se dan por inocentes porque ¿de qué se les va a culpar? Nacemos con la naturaleza pecaminosa, pero se les da por inocentes. No se les tiene que salvar. Se dan por inocentes porque no han hecho nada. Pero no es que no tengan pecado, se dan por inocentes. Tienen un pecado, pero son inocentes. Entonces, ¿cómo ellos van a decir que un niño de 3 meses tiene que bautizarse? Número 1, el bautismo no salva, ya eso lo sabemos. Pero ellos dicen que el niño tiene que bautizarse. Ahí lo están diciendo, no lo digo yo. Ellos dicen eso y dicen, la pura gratitud de la gracia, la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Y la Biblia dice lo contrario. Por lo tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser ¿qué? Hijo de Dios. De ser hijo de Dios. Si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Absurdo. Es una completa tradición. O sea, y el catecismo indica de dónde se originó esta doctrina fundamental, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Lo puede leer alguien? No, era yo para decirte cómo jamás. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Inmemorial. Ajá. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Ahí. Itálicas. Sí. Vamos a ver qué dice la Biblia. El bautismo de niños en la Biblia, ¿qué dice? Fuerte. Esta práctica perturba en especial porque la Biblia no registra. ¿En la Biblia qué? No registra. No lo registra. Ni un solo caso en que un niño haya sido bautizado. Por el contrario, en cada ocasión en que se menciona el bautismo, quienes participaron son personas suficientes, o sea, con la edad suficiente para escuchar y recibir el Evangelio. Exacto. Vea qué dice Mateo. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús ya era adulto. Exacto. Y a través de la Biblia nosotros vemos que el bautismo siempre siguió la salvación. Por ejemplo, el etíope eunuco, ¿se acuerdan? Ajá. Aquí está en la pantalla. El etíope eunuco, quien fue guiado ¿por quién? Por Felipe, para creer en Cristo y ser salvo. Ya era un adulto Sí. cuando fue bautizado. ¿Esto dónde lo dice? Hechos. 18:8. No, Hechos 8:38. Pues dice 18:8. ¿En serio? Sí, dice 18. Ah, perdón. Aquí está perdón. 8:38, sí. 8:38. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, Y le bautizó. Otros también fueron bautizados después de que creyeron. Ahora sí, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Y qué? Eran bautizados. No dice niños, Amén. ¿verdad? Listo. Vamos con la doctrina de la transubstanciación. Esta doctrina a mí me gusta en el sentido, me gusta en el sentido de poder enseñarla porque, oigan, esto es aberrantemente herético.
Sí, la transubstanciación, ya lo vamos a ver, pero se los pongo a grandes rasgos. Ellos dicen que cuando ellos están haciendo el sacramento de la hostia y todo eso, literalmente la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que ahí está el cuerpo, la carne. Ajá. O sea, Literalmente. que literalmente es eso. Sí, que literalmente es. Por eso el nivel de... El dogma, recordemos que dogma son doctrinas implantadas a fuerza. Es decir, usted le pregunta a un padre, ¿por qué tal cosa? Él le va a decir, esto es un dogma. Y el dogma para ellos es, usted lo cree sin cuestionar, punto. Eso es un dogma. Así a grandes rasgos. Entonces, ¿qué dice? La doctrina de la transubstanciación dice, el dogma de la transubstanciación fue decretado por el Papa Inocencio III en el año 1215. Esta enseñanza es que nuestro Señor Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Inocencio, ¿qué nombre es? Inocencio no tenía nada de inocente. Sí. Durante la misa, los sacerdotes supuestamente poseen el poder de convertir en forma sobrenatural el pan y el vino en el cuerpo y la sangre reales literales de Cristo. Solamente si quieren lo anotan para avanzar. Esto es lo que dice el catecismo de ellos. Acuérdense que por la página no, porque en el PDF que yo les voy a pasar, la página no le va a coincidir, pero sí la referencia como tal. El Catecismo 1376, para que lo puedan ver. Nada más dice, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Dice, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio X. Lo pueden leer, yo se los voy a pasar para que lo lean. El dogma, como dije, de la bueno, ya lo dije que fue decretado por esta persona. ¿Qué dice ahí? El catecismo revela que la Iglesia Católica aún sostiene esta doctrina que fue definida en el Concilio de Trento. ¿En cuánto? ¿En qué año? Dice. No, era 1125. Ah, ok, sí. Eso. Esta es otra, aquí de lo que estamos hablando. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu, por la invocación del Espíritu Santo se convierte en ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo. Ya. El mío es amar. Yo no sé, pero... ¿Qué dice ahí arriba? Fuerte. El catecismo aún especifica cuándo viene Cristo en la Eucaristía y cuánto tiempo permanece allí, por favor. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo en que subsistan las especies eucarísticas. Oye, tengo ahí, ¿verdad? Pero vean, tomen las referencias. Recuerden que eso yo se los voy a pasar, tanto la presentación como el catecismo, para que lo vean. ¿Qué más dice ahí? El catolicismo afirma que es doctrina bíblica y cita las palabras de Jesús en Juan 6, 53, 54. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo tomaron de manera literal. ¿Literal? Partes, ¿verdad? Porque... Luego, ¿qué dice aquí? Leanlo fuerte, por favor. Justamente antes de hacer tal declaración, Jesús dijo en Juan 33:35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa, Josué, ya que vino. La transubstanciación es otra tradición católica que no es apoyada por la Biblia, sino que fue creada por hombres. Surgen otras preguntas que esperan. Aquí, correcto. Surgen estas preguntas, no las vamos a responder nosotros, evidentemente. Eso es una pregunta para los católicos. Son estas. ¿Por qué la Iglesia Católica deliberadamente separa un versículo bíblico de su contexto y desarrolla una doctrina que la Biblia obviamente no enseña? ¿Por qué la Iglesia Católica prefiere que usted coma a Cristo en lugar de poner su fe en Él? Más importante aún, ¿puede usted conscientemente, esto se lo dirijo a los católicos,
¿puede usted conscientemente tomar parte de esta práctica ahora que conoce esta verdad? No, perdón, lo interesante es que ya ahora, al principio, la transubstanciación era un tema de fe, era un tema de ignorancia y de fe para ellos, pero ahora es un tema de negocio, porque la Iglesia Católica produce su propio pan y su propio vino, entonces ellos mismos se venden su propia materia prima. Exactamente, entonces el pan, el vino, ¿verdad? Y todas estas cosas, y obviamente ellos mismos ya las empiezan a producir. Título, ya que vino Josué, no se va a ir, para que siga leyendo, porque ya ellos están cansados. La Eucaristía. Esta es otra doctrina, perdón, esta es otra. Ayuda a los muertos. Participar de la Eucaristía supuestamente da a los católicos la oportunidad de ayudar a los muertos. ¿Qué dice el catecismo? Si no lo lea todo, nada más lea lo más. Okay. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Es el purgatorio. Ya ahorita lo vamos a ver, de hecho. Cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto. Listo. Esta doctrina, ¿qué es lo que apela? A los sentimientos, básicamente. Y esto inculca a los católicos la creencia de que al recibir la Eucaristía, esto ayudará a los seres queridos ya fallecidos a llegar más rápido al cielo. Bueno, hay otra cosa aquí, y es que yo antes de ser evangélico, obviamente era católico. Y por eso lo estoy diciendo, ¿no? El tema es que, yo no sé si ustedes saben, pero cuando uno quiere presentar a una persona fallecida en la iglesia, usted tiene que pagar una ofrenda. Usted tiene que pagar, usted tiene que pagar. Sí, gratis no es. 500, 1000, 2000 colores. No, el precio que ponga el sacerdote. Sí, exactamente. Y tal vez le hace precio por la cantidad de muertos que usted lleva, ¿verdad? Pero en la época antes del 1500, ¿verdad? También se decía de que, no es que esté ligado a esto, pero también era parte del negocio de la Iglesia Católica. Se decía que el niño que no era bautizado se convertía en una libélula, se convertía en un animal de estos, ¿verdad? Entonces, ellos sacaban del bautizo dinero, entonces la gente por miedo bautizaba y pagaba la ofrenda a la Iglesia Católica y así podían construir templos que obviamente la Biblia no lo menciona. Fuerte. Usted puede estudiar las Escrituras de principio a fin, pero nunca encontrará un caso en el que la Eucaristía ayude a una persona muerta. Ningún personaje de la Biblia recibió la Eucaristía en favor de un ser querido que había muerto. Voy avanzando. Otra más. ¿Qué dice? Estamos todavía en esta doctrina, ¿verdad? No, esta es la transubstanciación, ya la pasé. No, esta es la Eucaristía, ayuda a los muertos. Sí. ¿Qué dice Jesús qué? Jesús hizo la obra completa. Nosotros no podemos entrar al cielo únicamente por la buena obra de Jesucristo en la cruz. La salvación es un regalo a Dios, no algo que ganamos. No, nosotros podemos, dijo no. Nosotros podemos entrar al cielo únicamente por la buena obra de Jesucristo en la cruz. La salvación es un regalo de Dios, no algo que ganamos gracias a nuestra justicia o la justicia de amigos y seres queridos. Esto también tiene que ver con los libros deuterocanónicos. De Tobías viene el hecho de orar por los muertos, ¿verdad? Josué. Aprovechemos, explotemos a Josué. Después de la muerte, el juicio. La Biblia declara que después de la muerte todos vamos ante Dios para ser juzgados y no hay más oportunidades. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Listo. Ok, para poder avanzar, porque faltan unas cuantas para poder verla y poder terminar y hacerlo de la presentación y no irnos tan retarde. Preguntas, no para nosotros, ¿verdad? Dice, ¿por qué esta tradición de la Iglesia Católica se opone diametralmente a la santa palabra de Dios? 2. ¿Por qué desea la Iglesia Católica que sus miembros efectúen rituales en favor de muertos cuando la palabra de Dios dice que tales prácticas son inútiles? Número 3. ¿Es este otro método para mantener a la gente en sujeción a la Iglesia Católica? Siguiente doctrina.
¡Ja! Esto va a ser muy chocante para muchos, pero sorry, tengo que darla. María Salvadora. ¿Lean ahí alguien? ¿Cualquiera? Ok. María Salvadora. María Salvadora. ¿Tiene María, la Madre de Jesús, alguna participación en la salvación de la humanidad? Este es lo que dice el catecismo. Ok. En efecto, con su asunción a los cielos, ok, María no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por su obediencia, María fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Perdón, digamos, ahí donde dice múltiple intercesión, ¿ustedes saben por qué lo dice así? Múltiple intercesión. Porque, no sé si ustedes saben, pero en todo el mundo hay varios tipos de María. María Auxiliadora, Ya lo vimos. Guadalupe y todo eso. Entonces, obviamente, ellos apelan a que hay varios que interceden por la salvación. Ya lo vimos todo el panteón de dioses y de dónde vienen, todo. ¿Por qué creen que estamos ahorita estamos atrasados con eso? Porque es que vimos un poco de toda la historia y todo eso tenían que ver los dioses, después cómo los vistieron y toda esa vaina. Entonces, para poder llegar a las doctrinas, entonces ya van preparados, no van para porque ahorita les van a preguntar. ¿Qué dice ahí? Es bíblica esta doctrina. De acuerdo a la palabra de Dios, María nunca ha tenido participación en el proceso de salvación. Las escrituras revelan que Jesús es el único que puede salvar. ¿Qué dice Hechos 4:12? Todos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos descoordinados, pero muy bonitos, ¿o no? Mientras no sea María, está bien. Jesús mismo declaró que Él es el único camino al cielo. Juan 14:6, no lo leemos para poder avanzar. Juan 14:6 es para que quede registrado cuál versículo es. Juan 10:9. Sin embargo, el catecismo también dice, la Virgen María continúa con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. Una vez más, usted debe decidir a cuál le va a creer, a la Biblia o a la tradición de la Iglesia. Y recordemos que cuando dice Iglesia es la Iglesia católica. La Biblia claramente dice en Isaías, yo, ¿quién? Yo Jehová, fuerte, y fuera de mí no hay quien salve. El mismo Dios lo está diciendo. Oseas 13:4 y 2 Samuel 22:3. Vamos a ver. Los hechos señalados, aquí vienen unas preguntitas. Los hechos señalados dejan varias preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué la Iglesia Católica quiere que la gente acuda a María en busca de salvación en lugar de ir a Jesús? Esa es una pregunta. Otra, ¿por qué se le roba la gloria a Jesús para dársela a María? 3. Si María tiene un papel en nuestra salvación, ¿por qué Dios no lo declaró en su palabra? 4. Más importante aún, ¿en quién confiará usted para su salvación? ¿En la Virgen María, de la cual habla la tradición de la Iglesia, o en el Señor Jesús, de quien habla la palabra de Dios? Otra doctrina, María Virgen Perpetua. A grandes rasgos, ellos dicen que María, de hecho, vamos a leer algo y ustedes van a decir, ¿what? Ellos dicen que María parió a Jesús y ella continuaba siendo virgen. Ellos dicen eso y lo afirman. Y uno, ¿what? Bueno, o sea, eso sí es un milagro que se mantenga virgen dando a luz así. Entonces dice, el catecismo afirma que María permaneció virgen durante toda su vida. Ojo lo que dice, María fue virgen, pongan atención, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Vean, no lo estoy diciendo yo, lo dice el catecismo. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Después de que se murió. La liturgia, vea lo que dice, la liturgia de la Iglesia celebra a María como hay partenos, que es del griego, significa la siempre virgen. Venía hipertenso.
La Biblia declara que después de dar a luz a Jesús, María tuvo otros hijos. Y si yo vine. Pero ¿saben? Ojo, eso Mateo 13:55 lo dice. Marcos 6:3 también lo dice. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sí, exacto. El apóstol aquí está. Vamos a ver. Estoy tratando de avanzar para poder terminar. Vean esto. Puesto que tenemos estos versículos que contradicen claramente la doctrina católica, el catecismo ofrece escuchen, vean lo que dicen, lo que ellos como ofrecen la explicación. Léalo alguien, porfa. Puesto que estos versículos... No, esa. La iglesia... Esta es lo que ellos dicen para refutar de que, para poder ellos, darle sustento a la doctrina de ellos. La iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo. Todo esto tiene relación con el paganismo. Vimos los dioses. ¿Se acuerdan cuál era? Si ves, Magna Mater. Okay. Esa misma. ¿Por qué se le eleva a María a ese estado de virginidad perpetua? Aunque el tema está fuera de este estudio, hay una similitud sorprendente entre María, ojo con esto, entre María, la del catolicismo romano y las deidades paganas que la gente adoraba en tiempos del Antiguo Testamento. Para los católicos debe resultar desconcertante saber que la María de su religión se asemeja más a una deidad pagana que a la María de la Biblia. Correcto. Avanzo. Vamos a brincar esto. Vamos aquí. María Intercesora. Gracias por nosotros. Claro, David. David Josué. No, María Intercesora. Otra doctrina. Muchos católicos rezan fervientemente a la Virgen María, creyendo que es la mediadora que intercede en favor de ellos ante el Padre. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, títulos. Esto es el catecismo. Esto no es un invento de nosotros. Abogada, no vamos a entrar en ese tema, pero abogada, la creencia de que María es abogada ante el Padre es otra tradición por ellos. Auxiliadora. La Biblia nuevamente está en desacuerdo. Perdón, no les dije el versículo que también, para que lo apunten, 1 Juan 2:1. Ve que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A María. A Jesucristo, el justo. Luego, auxiliadora. Apunten Salmos 5:4, igual yo no se los voy a pasar esto, pero es para tenerlo registrado. Salmos 54:4 y Hebreos 13:6, auxiliadora. La Biblia nuevamente está en desacuerdo con esto del catolicismo. Estas partes también, Salmos 34:19. María nunca es mencionada en la palabra de Dios como auxiliadora sobrenatural. Socorro. No estoy pidiendo ayuda, es que así le llaman, ¿verdad? Socorro. Esta es otra tradición de hombres. La Biblia solo usa el término socorro en referencia a Dios. No describe a ninguna otra persona como tal, incluyendo a María. Mediadora. La Biblia nunca eleva a María a la posición de mediadora, sino que señala a Jesús como el único. Primera de Timoteo 2:5 y Hebreos 9:15. Intercesora. También Hebreos 9:24. La función de mediador y de abogado es de interceder en favor de otras personas, y la tradición católica asigna esta posición a María. Chicos, la misa, ya vamos avanzando. Tenemos que creer lo que enseña el catecismo. Cada vez que se oficia la misa, se hace presente la obra de Cristo en la cruz y se realiza la obra de nuestra redención. Eso dice el catecismo, nada más de una parte, Mónica, la primera en parte. este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e emulado de manera no cruenta. Ahí, la misa es sacrificar de nuevo a Cristo. Pregúntale a un católico qué es la misa, no le van a responder porque no saben. La misa es sacrificio y es volver a sacrificar a Cristo. Todas las veces que cada vez. Por eso correcto. Cada vez. Por eso siempre pasan la hostia y el... Cada vez que se oficializa la misa es
de nuevo el sacrificio de Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Que el sacrificio de Cristo fue solo una sola vez y fue más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, prácticamente que el católico recibe a Cristo solo en la misa, en la casa Nada. no. Inclusive la gente no habla acerca de Jesucristo en la misa. Eso es lo que señor ahora. Pregúntale, háganlo prueba, pregúntale a un católico no practicante, porque los que practican, que son contados con los dedos de la mano, pregúntenle, si algún familiar de ustedes es católico, pregúntenle, ¿qué es la misa? ¿Qué se hace en la misa? Les va a bailar así la cabeza. Es que, bueno, no sé, yo creo que ya lo tocaste, que antes la misa no se daba de frente, sino que más bien la misa se daba de atrás, dándole el sacerdote la espalda a la congregación y en latín, para que no entendieran, Ajá. y solamente los de la... Porque era el idioma de los ángeles. Claro, y solamente los sacerdotes tenían la Biblia. Ajá. Los fieles católicos no podían tener la Biblia. Chicos, perdón, ya vamos a terminar, es que quería avanzar con estas doctrinas, es que ya les enseñé, son 37 doctrinas, pero estamos viendo apenas unas cuantas, no, porque si las vemos todas salimos mañana. Ajá. Pero ya vamos a terminar. Vamos, ¿qué dice aquí? Ayúdenme todos, por favor. Pero ahora, en la en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en el medio del pecado. Ese es Hebreos 9:26. La siguiente doctrina, el purgatorio. El purgatorio. Correcto. La idea del purgatorio, un lugar similar al infierno, pero a diferencia de este temporal, emerge por primera vez en el Tractatus del Purgatorio Sancti Patrici, un texto en latín del año 1180, escrito por el monje inglés Henry de Salisbury. El clérigo relata en el viaje de Owain, un caballero irlandés que busca purgar sus pecados, para que lo accede a una cueva cuya entrada se sitúa en el lago Derg de Irlanda. De Derg de Irlanda. Eso es un libro. Es un libro. De ahí sale. Ahora vean lo que sí. Ajá, vean. Gloria. El catecismo enseña, escuchen esto, el catecismo enseña que después de la muerte algunas personas son enviadas a un lugar llamado purgatorio. ¿Para qué? Para ser purificadas antes de entrar al cielo. Yo que suave, ¿verdad? Ojalá fuera así. Y dice, yo esto sí se los voy a decir, dice el catecismo dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener ¿qué? La santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Sí, lo que ahora cree es como el infierno, más o menos. El catecismo. La iglesia, esto es el catecismo, no es una invención de nosotros. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos. O sea, son elegidos. Son elegidos. Hay gente que no va a ir a Correcto. Gracias por decirlo, es correcto. Hay gente que no. La Biblia tampoco enseña que después de la muerte se necesita mayor purificación para ir al cielo. Por el contrario, la palabra de Dios declara que la salvación es un regalo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:18 dice, por la justicia de uno, o sea de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a entrar a este tema rápido y ya vamos a terminar. Las indulgencias. ¿Han escuchado de Johann o Juan Tetzel? Porque es un personaje espectacular que va a aparecer. Siempre que se hable de las indulgencias, tienen que saber que se está hablando también este personaje de Johann Tetzel. Espectaculares. Las indulgencias. ¿Alguien que lo lea, por favor? Los pecados de los católicos romanos, tanto de los que viven como de los que están en el purgatorio, supuestamente son perdonados por medio de las indulgencias. Mediante las indulgencias los fieles, estoy diciendo el catecismo, mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la redempción de las penas temporales consecuencia de los pecados. Ok. Ahí, no lo lean todavía. Esto se los voy a leer porque eso es parte de la historia. El 31 de marzo de 1515, el Papa León X promulgó una bula papal por la que concedía la indulgencia. Estaba en extrema necesidad de dinero para construir la basílica, esto lo conoce todo el mundo y deben de conocerlo. La basílica de San Pedro en Roma.
Los dos clérigos llegaron a un acuerdo. Johann Tetzel iría a los territorios de Alberto y recaudaría fondos a través de la venta de indulgencias. La mitad del dinero se destinaría al edificio de San Pedro y la otra mitad pagaría el préstamo que había tomado de Alberto, asegurado para comprar el nuevo arzobispado. Ahora, oigan lo que decían, y lo hemos escuchado eso. Si no lo han escuchado, óiganlo hoy. Josué lo ha dicho y lo hemos aprendido en otras partes, pero oigan, ¿qué decían ellos? Tan pronto la moneda caiga y suene en el cofre o caiga, el alma de la persona o de su familiar, quien haya sido, va a salir del purgatorio. Así era el discurso de propaganda del monje. ¿Cuál monje les dije? Johann Tetzel. Ese nombre tienen que grabarse porque ese es famoso. Quien vendía a domicilio el perdón de pecados como un charlatán de feria. Tetzel nació en el año 1465 en Sajonia, no tiene nada que ver con nada, en Alemania, y se unió a la orden de los monjes dominicos en 1489. Su especialidad era vender indulgencias y para la primavera de 1517 estaba vendiendo indulgencias autorizadas por el Papa en los territorios de Alberto, arzobispo de Maguncia, justo sobre la frontera de Wittenberg. Él afirmaba que la cruz papal bajo la cual estas indulgencias eran vendidas contenía tanto el poder como la cruz de Cristo. Y esto es importante porque la iglesia obviamente tenía tanto poder como el reinado o la monarquía que había, tanto política como religioso, ¿verdad? Por eso hubo una palabra que Luther dijo en la historia que él cuenta, dice bula papal. Bula papal. Bula. No bula papal. No gula, correcto. Bula con B. Burro, ¿verdad? Pero bueno, bula papal son documentos religiosos o políticos. Entonces, el Papa tenía el poder parecido al de un rey, parecido al de un presidente. Un diputado puede ser la misma. Entonces, obviamente, ellos lo que buscaban era eso, ¿verdad? Era lo máximo. Era crear. Ellos creaban la ley y de ahí lo podían hacer. Era como tener todo un poder. Todos los poderes El Vaticano se unió al Imperio Germánico, Imperio Romano Germánico, para tener más poder. Sí, y en este momento el país más pequeño y poderoso es el Vaticano. Ok, una indulgencia era una cancelación impartida por la Iglesia Católica Romana de todo o parte del castigo por el pecado sufrido aquí o en el purgatorio. Las indulgencias se habían originado como un incentivo para que los hombres luchen por la iglesia como los cruzados. Por pronto surgió un negocio lucrativo de venta de indulgencias para financiar la construcción de iglesias y otros propósitos piadosos. También financiaron propósitos no piadosos como la compra de cargos en la iglesia. Los pecados de los católicos romanos, tanto los que viven como de los que están en el purgatorio, supuestamente son perdonados por medio de estas indulgencias. Y aquí dice el catecismo, aquí veanlo en la pantalla, ya lo vimos, que la indulgencia, ¿qué es? Es una remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuso y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, mediación de la iglesia católica, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica como autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Y vamos finalizando. ¿Qué dice ahí? ¿Pueden los vivos ayudar a los muertos? El catolicismo también sostiene que las indulgencias ayudan a aquellos que ya murieron. El catolicismo dice, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales temporales de sus pecados. Esto es, ahora que usted decía, ahora que se lee esto, lo que dice el catecismo, que dice que los difuntos también son miembros de la misa, de la misma comunión, parece, perdón que saque este tema, pero parece la película de Harry Potter donde él está en el colegio y se ven los fantasmas. Correcto. Y con esto termino. Repito, como les dije al principio, este tema de las doctrinas de la Iglesia Católica, esto
no es nada comparado. Eso yo no lo hubiera terminado en 1, 2, 3 lecciones. Esto es muy grande. Sí, claro. Esto es apenas para poder terminar el curso de falsas doctrinas y que ustedes, yo con este sí me pulí un poco más porque es que es bastante, es muy interesante. No, y es una religión con la que más vamos a hacer. Es con los que más nosotros, y ojo, aquí lo quiero aclarar, con todo lo que hemos visto desde el principio con respecto a la historia, cómo se originó, de dónde nace y todo eso, les hago la pregunta: ¿creen ustedes, como se los dije con los mormones y los testigos de Jehová, creen ustedes que ellos, como lo quieren meter a la fuerza, creen que son hermanos de nosotros? Jamás. No, jamás, y hay que decirlo con contundencia, no. Sí, no. Y esto, perdón que me meta ahí, ¿verdad? Pero el tema del purgatorio está muy ligado también al tema de la reencarnación que tienen los hinduistas, ¿verdad? Porque la reencarnación busca la perfección del alma y que pueda llegar al nirvana, esto y lo otro. Y el purgatorio busca la perfección del alma sin ayuda de Cristo, más bien con ayuda del imperfecto que ahora, estando vivo, ¿verdad?, para poder llegar al cielo. Y en el purgatorio van todas aquellas personas que tal vez hicieron una vida recta, pero al final se resbalaron. Entonces ellos creen que el purgatorio es donde van esas personas. Ahí está el salvaguarda, ahí. Sí, claro, como que la Madre Teresa Calcuta en el último momento dijo una vulgaridad y ahora está en el purgatorio después de haber hecho una vida. Entonces, chicos, perdón por atravesarles el caballo, pero chicos, con esto finalizamos el curso total de las falsas doctrinas. Hemos visto bastantes doctrinas y van a pasar ustedes, David, Estefanía, a dar su presentación de su trabajo final en este curso, y yo espero que de verdad esto les nos haya ayudado bastante para tener fundamentos de cómo entender y de cómo confrontar cuando se nos presentan doctrinas que no son correctas. Porque a veces venimos, como lo dijimos desde el principio, ¿qué es lo que pasa? Que venimos en el principio y a nosotros se nos presentan un fulano y nos habla de Jesús y nos habla de una forma cristiana, y creemos que porque menciona Jesús, la Trinidad, dice amén, dice gloria a Dios, creemos que son cristianos y creemos que son hermanos. Pues no. Con este curso ustedes ya tienen, creo, que lo suficiente para poder no solamente poder investigar y descubrir que es una falsa doctrina o una secta, sino también cómo contrarrestarla y enseñarla. Estamos. Gracias, chicos. Muy bueno.